Ahora sí, vamos entonces a nuestra número 3. El versículo central es, yo di premios, ¿se acuerdan? La escuela de discípulos pasada di premios, porque a uno como profesor, qué rico es que saber que alguien por lo menos dice, sí, yo me lo aprendí, yo lo sé. Así que ponga atención. Amén. Clase número 3, entonces ahí está el QR para que usted la pueda descargar. Si tiene algún error o alguna cosa, díganos para poderla mejorar. Yo creo que vi unos 2, 3 tipos y se me olvidó decirle a Gonzalo, pero ahí nos puede marcar y mandar un print, porque después este material, de haberlo dado, nosotros lo guardamos, lo archivamos y lo compartimos con las iglesias que trabajan con nosotros. Así que si le ve alguna falta, ayúdenos ahí a mejorar. Siempre, como le digo a mis servidores, con mucho respeto, nosotros recibimos las críticas constructivas, aunque no existen mucho, pero las recibimos igual. Amén. Entonces ahí está el QR, puede descargarlo y ya por favor pueden poner mi PPT de la clase número 3, la iglesia fundada en Cristo. Y hablaba con mi esposo, me miraba y me decía, ¿de qué estás estudiando? Antes de ayer, creo ayer, y yo le decía, estoy estudiando la clase que me toca, y la empezó a leer y me decía, pero es como lo mismo que estamos en la semana de consagración. Yo le decía, sí, un poco, para los que están atentos se les va a hacer fácil, porque hablé el domingo de una iglesia fundada en el amor, y esta es una iglesia fundada en Cristo. Entonces son como todos los pilares juntos, y es como que nos hubiéramos puesto de acuerdo que íbamos a llegar, Gonzalo, a la semana de consagración con la escuela de servicio número 2 y con todo lo que Dios nos ha estado hablando, además también los domingos de la adoración. Así que usted va a ir así, pero muy rápido, ¿cuál el mejor alumno del colegio? Porque va a entender todo y va a decir, y sé que el Espíritu Santo va a comenzar a conectar en usted y usted va a llevar, pero un entendimiento a su casa mayor. Amén. Bien, la clase entonces, queridos amados, si quisieran ponerla, la clase número 3, que tiene por título nuevamente la iglesia fundada en Cristo, y el subtítulo, o lo que vamos a comenzar para interiorizarnos, es la relación entre los miembros de la iglesia, porque una iglesia que está fundada sobre Cristo, y esto es muy importante, no sobre un hombre, no sobre un grupo de alabanza, no sobre las canciones, no sobre la visión humana, sino que sobre el sacrificio de Cristo, es una iglesia que es sana. Entonces, si usted va a un lugar, si está de visita o escucha un lugar donde dice, todo se fundamenta en el pastor, y ha escuchado a nuestro pastor decir, si yo un día no estoy, la iglesia va a continuar, porque esto no se funda ni se fundamenta en mí, sino que está fundada en Cristo. Y cuando hay una iglesia que está fundada en Cristo, todo funciona bien. Debería funcionar bien, porque nos faltan los hermanos que no están muy cimentados en Cristo, pero de esos no hay aquí. Bien. Y la relación entró entonces entre los miembros de la iglesia, y por eso es importante para nosotros que los servidores comprendan esto. Porque si hay un servidor que no comprende que estamos fundados en Cristo y que es importante cómo yo me relaciono con los miembros de la iglesia, va a ser un servidor que lo va a tratar mal, que aquí no hay. Estoy segura que no, que lo va a mirar feo, que le va a empujar al cabro chico cuando se porte mal. Y usted va a decir, este hermano parece que no tiene el amor de Cristo. Y entonces yo le voy a decir, si es que ese servidor no pudo porque le dolía la guatita, entonces esa clase del amor de los hermanos no vino, pero lo dejamos pasar igual porque somos muy simpáticos nosotros. ¿Ve la importancia de que nosotros podamos? Porque cuando usted va a la universidad, cuando está tomando un curso, no le dicen, esta clase no te la pasé, no importa, nadie te la va a preguntar. Eso no pasa. Y nosotros en la iglesia tenemos que ser mucho más exigentes con la gente que está sirviendo a la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo es la novia. ¿Y quién es la novia? Usted. ¿Y qué aprendíamos el domingo? Que Él murió ¿por quién? Por ustedes. Entonces, ¿cómo yo, un servidor, voy a dar lo que me sobra para poder servir a la iglesia? No podemos dar lo que sobra, sino lo mejor, y dele lo que sobra a sus estudios y al trabajo. ¿Le parece? Bien. ¿Amén? ¿Ve que no le gusta? No nos gusta porque pensamos que eso es más importante, pero esto es eterno. Y usted es por lo que Cristo murió. No es cualquier cosa. Entonces yo le pongo a cualquiera a servir, al hermano mañoso, al hermano pesado, y dejo que sea toda la vida mañoso. No, porque nosotros tenemos que comprender que Cristo te amó, como decíamos el domingo, con todo. Te amó siendo mañoso, pero Él te llama ¿a qué? A apartarte ya, consagrarte, o sea, a transformarte, a cambiarte. No podemos llevar 8 años, somos una iglesia chiquitita, pero ya tenemos que caminar.
Ya estamos en la etapa de que caminamos, no en la que nos arrastramos. Entonces, ¿cómo Cristo ve a la iglesia? A la iglesia por la que dio todo, y cómo Él nos ve y cómo Él la ama, es como nosotros, los que pertenecemos a la iglesia, debemos entender, verlos y tratarlos. O sea, Dios no nos pide nada menos que eso. No te dice, mira, yo di hasta la vida, pero tú no des la vida, tú ámalos un poquito. ¿Qué dice? Que debemos amarlo como Él nos amó, ¿cierto? Hasta dar la vida por ellos. Yo me pregunto, piensa en ese hermano que te cuesta amar. No digas en voz alta, no lo queremos saber. Pero piensa en ese hermano que te cuesta amar y Dios te dice, tienes que dar la vida por él, por ella. ¿Lo harías? ¿Se te es difícil? ¿O ahora te es un poco más fácil? Bueno, quiero recordarte que Cristo dijo que así teníamos que hacerlo, como Él lo hizo. ¿Y cómo los ve? Lo primero que Cristo hace, o cómo Él nos ve como el cuerpo. Él no nos ve solamente como personas, porque si bien está atento y preocupado de cada uno, Él ve a su iglesia como un cuerpo que funciona, que se mueve y que tiene partes entre sí, coyunturas entre sí, huesos entre sí, pero que cada uno es importante, cada uno tiene valor y nadie tiene más valor por más alto que el otro. En ninguna parte Él dice, el que es mano es más importante que el que es pie, porque el que es mano está arriba y el que es pie está abajo. Él dice que somos un cuerpo y cada uno de ese cuerpo forma una parte fundamental e importante para esta. Porque, amados, la iglesia no es un edificio. Y ahí tenemos que comenzar nosotros a cambiar y hacer un clic en los términos que usamos. Esto es un templo. La iglesia somos nosotros. Y como no es un edificio físico, sino que es algo espiritual, hay tres cosas que caracterizan al cuerpo y que quiero que lo podamos ver rápidamente. Esto está en Corintios, 1 Corintios, anótelo, 12. No, esto no está en el libro, así que no, es primera, por eso dije anótelo, 1 Corintios 12. ¿Ok? Porque quiero explicar esto rapidito, que dice un cuerpo con muchos miembros. Yo tengo Reina Valera renovada, así que si suena un poquito distinto, no se preocupe. Dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante, deben ser muchos, pero forman de nuevo solo cuerpo. Y así sucede en Cristo. Entonces, lo primero que caracteriza al cuerpo de Cristo es la unidad. Dice que somos uno, que si bien somos diferentes partes del cuerpo, es un cuerpo. Y siempre nos explican, y me encanta que Pablo y Jesús usa esta como semejanza o las parábolas para enseñarnos, que obviamente uno no ve al cuerpo caminando la mitad allá y la mitad acá, sino que hay uno. Y Pablo quería aquí que pudiéramos entender la importancia de ser uno. Quiere decir que la iglesia sea una, que la iglesia tenga unidad, que la iglesia no esté separada, que no ande uno hablando por aquí y el otro hablando por allá, sino que estemos todos esta semana en la semana de consagración. Y aunque usted no pueda venir, esté conectado, se ponga los audífonos y estén donde está el cuerpo esta semana, que es la semana de consagración. Y entonces, porque si usted se aparta, deja de estar unido y deja de formar parte de ese cuerpo al que Cristo le pone importancia y llama. Lo segundo, dice que es un cuerpo con muchas partes. Eso quiere decir que hay diversidad y que a Cristo le encanta. Porque si no hubiera dicho somos una sola mano y todos funcionamos como una mano. Pero en cambio Él dice que es un cuerpo con diferentes partes. Eso quiere decir que está el Nathan, el Alejandro, la Marlene, el Pedro, el Hugo, el Juan, el Diego. Todos estos, cada uno con su forma parte de este cuerpo. Y eso es maravilloso, porque usted no tiene que ser lo que no quiere ser, sino que tiene que ser lo que Cristo, más adelante, bajo su voluntad, lo vamos a ver, le llama a ser. Pero Él le llamó así, gordito, flaco, chico, feo, lindo. No, aquí puro lindo. Pero así le llamó. No puedo decir lo mismo de chico y flaco, pero bueno. Y lo tercero, un cuerpo que funciona en armonía. Cuando el cuerpo fisiológicamente pierde la armonía, comienza a desregularse, algo no funciona bien y el cuerpo comienza a enfermarse. Eso es lo físico. Entonces, si usted no funciona en armonía con el cuerpo, que es de nuestra iglesia,
va a comenzar a enfermar al cuerpo. Y ahí rapidito viene el bisturí, ¿cierto? Y hace dos cosas, o lo limpia o lo saca. Algunos han tenido que ser sacados, otros han tenido que ser limpiados. ¿Cuántos han sido limpiados en esta iglesia? Amén. Yo paso así por el bisturí porque le encanta el bisturí a limpiarme, entonces ando así como, porque ahí anda el bisturí de la palabra del Señor, pero nos forma para que como uno solo, en unidad, con diversidad, pero en armonía, funcionemos para la honra de Dios. Amén. Ahora, las personas debemos funcionar en relación a esto, a este versículo. No hay cuerpo que se separe para vivir. La esencia del cuerpo es la unidad. Y el versículo 13 además lo refuta, lo confirma y dice, todos fuimos y estamos unidos en un solo cuerpo, pero mire qué importante, por un espíritu. Además, somos un cuerpo para Cristo con diversidad que funciona en armonía, pero llamados por un espíritu. Y esto es importante porque el Espíritu Santo, dice el 13, nos bautizó por un solo espíritu para constituir un cuerpo, para que seamos judíos o gentiles, quiere decir diversidad, peruano, boliviano, chileno, mexicano, el que sea, de donde venga, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. ¿Qué quiere decir? Que a todos los que recibimos al Señor, fuimos llamados por un solo espíritu, formados por este espíritu, tomados para ser introducidos en este cuerpo. Por eso el pastor decía, si usted no ha recibido al Señor, si usted no ha recibido el Espíritu Santo, no va a comprender lo que el cuerpo comprende, porque es el Espíritu el que te toma, te injerta y te mete en el cuerpo. O sea, si a usted no se le ha revelado eso, no lo ha entendido, no ha recibido al Señor, tiene que decirle, Señor, toma el Espíritu, que tu Espíritu me tome, que tu Espíritu me injerte, porque desde el momento que le recibimos, por ende, desde que le recibimos, comenzamos a formar en un mismo Espíritu parte de este cuerpo, y así debemos funcionar como uno solo, guiados por un espíritu, y nadie que es uno daña al uno. Me explico. El mejor ejemplo es el matrimonio. Dice la palabra que nos unimos y somos uno. Por ende, usted no puede y no quiere dañar a su esposo o a su esposa, que a veces lo hacemos, está bien, vamos, pedimos perdón y cambiamos, pero nadie quiere dañar a su uno. Por eso usted es importante que comprenda la importancia de ser parte, pero amar a los otros miembros porque son parte suya, porque usted con el que está al lado son uno formado por un solo espíritu. Entonces yo no quiero dañar a ese que es uno, porque es como que si yo me daño, estoy dañando al de al lado. ¿Cómo es eso? Cuando usted se pega en la mano, te duele el dedo. Ay, ¿cuántos nos han martillado el dedo? O se le han apretado en la puerta. A mí me han cerrado la puerta en un dedo, que es terrible. ¿Qué le duele? ¿El puro dedo? ¿Qué le duele? Hasta la punta de la nariz, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que más duele? Lo que está cercano a la mano. ¿Y qué es lo que menos siente? Lo que está lejos. Eso no quiere decir que no se afecte. Entonces, cuando usted entiende que forma parte de este cuerpo y es uno, si ve a un hermano que está pasando dificultad, usted se duele. Si ve a un hermano que se le murió a alguien, usted se duele. Si ve a un hermano que perdió el trabajo, usted se duele, porque es parte de ese cuerpo. Y aunque le hayan pegado al dedo y usted es parte del codo, se duele porque usted sabe que el dedo es parte suya. Y si hay alguien que se compró una casa, si hay alguien que se compró un auto, no comienza porque el hermano sino que usted dice, se compró un auto, se compró una casa, porque sé que se compró un auto y una casa, es como si yo me lo hubiera comprado, porque es parte mía, porque somos uno en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Amén. Por eso, servidores, ustedes tienen que comprender la importancia de entender el estudio para amar al que usted está sirviendo. Porque hay hermanos que cuestan. Pero como somos unidos por un espíritu, su espíritu me toma y me dice, oye, yo lo amé. Y a ese que yo amé, es parte tuya. La importancia de comprenderlo. Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu, y mire esto que fuerte, no es de él. Eso quiere decir que se le nota cuando usted no tiene el Espíritu. Porque si no tiene el Espíritu, no ama el cuerpo, no es parte del cuerpo, no honra ni cuida el cuerpo. Pero si lo tiene y usted dice, si yo tengo el Espíritu Santo, me llenó, habla en lengua, no sé qué, entonces usted no es de los que anda dañando al cuerpo.
Y quiero recordarle más profundo esto. Su cuerpo no es solo Ministerio Internacional Ministerio Internacional Cambio, no es solo su cuerpo. No es el cuerpo, no. No somos el cuerpo del mundo. Su cuerpo también es la iglesia que está en Estados Unidos. Su cuerpo también es Hillsong. Su cuerpo también es Cachluna. Su cuerpo también es, dígame un nombre de alguien que no le guste. Dígalo, ¿ah? No, ellos no. Dante Gebel y todos los que usted cree que tiene la autoridad para hablar de ellos porque no son de su iglesia. Entonces, como no son de su iglesia, usted piensa que no son de su cuerpo porque Cristo no hace diferencia de ministerio. Él dice que somos un solo cuerpo. Entonces, cuando yo escucho eso, usted va a dejar de seguir esos reels que hablan de los pastores porque a usted no le importa lo que los pastores, el error que hayan cometido. Usted va a entender y va a decir, esa es parte de mi cuerpo y aunque él esté errado y esté dolido y esté caído, yo lo voy a honrar y lo voy a cuidar porque somos todos parte de un cuerpo. Oh, bendito el Señor que quiere limpiar en nosotros a través de la palabra. Hoy si usted está conectado entiende lo que el pastor habló en la mañana y nos dijo que la palabra es la que viene a limpiarnos y a purificarnos. Y en la palabra es la que hoy día nos dice que Cristo nos ve como uno. No como un ministerio, como un cuerpo. Entonces, yo sabe que me impacto y usted tiene una pastora que es metida. Entonces, cuando veo esos reels así que hablan del pastor y todo, mire, Pamplina, si ellos están equivocados, deje que Dios los juzgue. Usted se cree Dios. No, es que debemos descubrir las doctrinas. ¿Cuántos de ustedes han ido al Instituto Bíblico? Mire, todos los que comentan ahí no tienen ni idea. Yo de repente me pongo a decir, ¿qué instituto bíblico tú hermano? Se ponen a hablar, no tienen ni idea, entonces déjelo pasar. Usted cuida el cuerpo, honra al Señor. Y si está equivocado, oiga, si usted lo sabe, Cristo no lo sabe. No se meta donde no tiene que meterse, cuida el cuerpo. La versión TLA de la traducción al lenguaje actual dice, cada uno de ustedes es parte de la iglesia. No del ministerio, sino que de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. Cada integrante de la iglesia no es un participante pasivo. ¿Qué quiere decir? Que aunque usted piense que viene y no hace nada, usted es importante y para Dios es un participante activo de esto, del cuerpo. En algún momento va a entender qué es lo que hace aquí. No, es que yo creo que soy el apéndice, que nadie sabe para qué sirve. Bueno, tiene que servir para algo, hermano, si por algo está ahí. ¿Sabe para qué sirve? Para darle plata a los médicos que sacan el apéndice y se hacen millonarios sacando el apéndice. ¿Ve? Sirve para que alguien coma. Ahora usted piensa que es apéndice, pero no sabe lo que a lo mejor el Señor tiene con usted. Espere, manténgase unido al cuerpo, que ya lo va a descubrir. Somos uno solo, nadie es más ni menos, todos somos y participamos de igual manera, pero Cristo, bajo su voluntad, bajo su poder, y nos sometemos a esa autoridad, nos escogió para colocarnos en diferentes lugares. Y esto es importante porque esto tiene que traer un cambio a ese que dice, yo no sé por qué ese hermano está ahí si no sirve para nada. Nunca escucha la palabra y siempre lo veo afuera. O es súper pesado, pasa y no me saluda. Oye, el Señor, todos esos comentarios que hacemos se caen. Porque uno dice, bueno, el Señor en su voluntad. Y ahí cuesta someternos a su voluntad. Pero diariamente tenemos que someternos a su voluntad. Yo hoy día le decía a una hermana, bueno, me dijo, ¿sabe que el doctor no sé qué pasó aquí? El doctor no nos dio lo que nosotros queríamos. Tal vez lo que usted quería no era la voluntad de Dios, pues. Yo soy sincera, no, es bonito decir rindámonos a la voluntad de Dios, pero yo quiero contarle esto, yo sigo luchando con la voluntad de Dios por llevarse a mi abuela, usted sabe que se murió mi abuela, y yo sigo repasando que si yo o mi hermana o hubiera ido, hubiera estado, que si el doctor, que si la puerta se hubiera abierto, que si qué, y después vuelvo a mi espíritu y digo, pero fue tu voluntad, pero mi carne lucha. Pastora, pero ha pasado tiempo, sí han pasado 3 meses, pero sigo luchando con la voluntad de Dios. Porque nos cuesta rendirnos a ella. Nos gusta cuando nos hace bien, cuando nos saca carcajadas, cuando nos da lo que nos gusta. Pero cuando la voluntad de Dios no es lo que nos gusta, cuesta asumirla y aceptarla. Se lo reconozco yo, que pareciera que yo vivo bajo la voluntad de Dios, pero hay veces que todavía no la entiendo. Y que mi carne lucha, pero que mi espíritu lucha por someterse a ella. Y aquí está cuando su carne lucha y diga, ¿por qué ese pastora que está ahí? Porque a mí me han dicho, pastor, ¿usted cree que predica bien? No, pero mi esposo me manda.
Y yo me rindo a su voluntad. Y lo hago nomás, pues. Y si a usted le gusta o no le gusta, bueno, le voy a leer algo que dice el Señor. Que todo es por su voluntad. Me pongo de ejemplo a mí para no poner otro hermano, porque después ahí empiezan. Primera de Corintios, seguimos en el 12:18. Dice, además, en realidad Dios, usted léalo en su casa porque es muy entretenido de los dones espirituales. Y seguro lo ha leído un montón de veces, pero no había entendido todo lo que entendemos ahora. Porque para eso están los estudios, ¿ves? Bien, entonces el 18 dice, en realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como, ¿qué dice ahí? Como Él quiso. Entonces aquí diría lo otro que, ¡pum! No voy a decir eso porque puede sonar ordinario, pero es toma. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Por qué está ahí el hermano? Porque lo puso Dios como Él quiso. Toma, listo, nada más que hacer. ¿Por qué está ahí la pastora? Porque Dios, yo sé que les cuesta decirlo. ¿Ah? ¿Viste, Cheo? Asúmelo. Dios quiso. El respeto y el valor a mi hermano debe ser parte de las relaciones en la iglesia y es lo que hace a un cristiano auténtico, real y que construye relaciones sanas. Así podemos relacionarnos de forma sana, porque no hay nada que hagamos para que Dios pueda cambiar al que puso en la mano, al que puso en el pie y al que puso en el codo. Voy a pedirles por favor que se concentren acá porque la distracción de ustedes me distrae a mí. Por favor. Entonces, si no le gusta, dígale a Dios, pelee con Él, porque Él es quien en su soberana voluntad nos escogió. Aunque usted diga, no, pero yo estudié para esto, por eso el Señor me tiene. No, si Dios no hubiera querido, usted no está acá. De verdad se lo digo. Si Dios no hubiera querido, y piense, medite, yo estoy aquí, Dios en algún momento me dijo que yo iba a estar aquí. Dios dijo, y usted va a empezar y el Espíritu va a comenzar a hablarle y va a recordar incluso cosas que de niños le pasaron, que usted va a decir, ¿verdad? Por eso yo era así, porque el Señor me quería aquí. Ahora, si sigue pensando que es un apéndice, vaya al Señor y dígale, Señor, todavía no entiendo cuál es la parte que yo formo en el cuerpo. Necesito que tú te me reveles. Ahora, tal vez Dios ha querido, pero nosotros no hemos tenido el tiempo para escucharle. Usted no ha querido dedicarse. La iglesia se relaciona de una manera singular a Cristo, además, como la cabeza. Y esto es importante. Colosenses 1:18. Por favor. Dice, Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. O sea, de aquí para arriba, nada que hacer. Ninguno de ustedes puede estar acá arriba, porque es Cristo. Él dio comienzo a todo y fue el primero en resucitar de la muerte. Quiere decir que todos los asuntos de la iglesia deben ser considerados bajo el liderazgo y autoridad de Cristo. Por eso dijo, yo edificaré mi iglesia. Él es el líder principal y aquí hay una importancia. Por ello, una iglesia que no busca la dirección de Cristo es una iglesia que no es cristocéntrica, sino que es humanista. Y eso es de cuidado. Cuando usted ve a un hombre que sobresale, que es más importante, que el otro día vi una serie con mis hijas, iba a una iglesia y me dio entre pena y risa, porque era una iglesia, o sea, una serie chistosa, pero ellos entraban y les daban un abanico del pastor. Entonces era como una mofa de la iglesia. Yo realmente no sé cómo será la iglesia en Estados Unidos porque nunca he ido a Estados Unidos. Ese país no me interesa conocerlo, entonces yo no quería ir a Estados Unidos. Pero muchas veces pasa que las iglesias se fundan o que se colocan como cabeza al hombre y no a Cristo. Y usted tiene que, además de vivirlo, preguntarle a su pastor y pruébelo. Pastor, ¿qué vamos a hacer? Si el pastor le dice, dígame usted qué hacer, váyase de esa iglesia. Si usted va y le dice, pastor, sé que yo tengo una luquita aquí, hagamos lo que, para que me ponga ahí a tocar la batería, porque mi diezmo es alto, váyase de esa iglesia. Si usted le dice al pastor, pero ¿para dónde vamos? No tengo idea, sabe que no sé. Váyase de esa iglesia, porque la única y absoluta respuesta que usted tiene que tener es, el Señor nos dirá a dónde. El Señor nos dirá cómo. Dios nos va a confirmar cuándo, porque yo no me muevo si la cabeza que es Cristo no me habla para avanzar.
Y asimismo usted como parte de ese cuerpo tiene que esperar que la cabeza, porque mire, muchas veces estamos frustrados, estamos cansados, estamos aburridos, estamos dolidos porque no le hemos preguntado a la cabeza y andamos como cuerpo sin cabeza, como Frankenstein caminando sin cabeza, porque no le hemos preguntado a nuestra cabeza hacia dónde queremos ir. Y más aún, nuestra iglesia, su iglesia, donde usted se congregue, debe ser movida por esto. Su pastor debe ser alguien conectado a la cabeza. Su pastor debe ser alguien que busca al Señor para tener una respuesta y no al hombre, porque es Él quien trae la dirección para la iglesia. Mientras la iglesia esté conectada entonces a la cabeza, podrá mantenerse unida y podremos además crecer en Él. Porque mire qué importante, hay una situación, hay una división, hay una pelea. Y se imagina el pastor comienza a escuchar a la gente y escucha al que le cae bien, al que le cae mal, y comienza la división, y lo que era división ya no es división, es una explosión, y lo que es explosión ya no es una explosión, es una bomba. Y es ¿cómo se llama esta que fue que nunca la puedo decir, la china, la que dejó la embarrada la segunda? Hiroshima, y ya quedó la embarrada porque ese pastor no sabía quién escuchar y se puso a escuchar a la gente y no una dirección de Dios sobre qué hacer en el asunto. No, es que debemos buscar a Dios no, debemos buscar a Dios para todo. Nosotros no tenemos los ministros ahí porque ministran bonito solamente. Perdone que cuente tu testimonio, Roxy, pero Roxy llegó a la iglesia y dijo, no, yo danzo. Entonces, ¿le imaginan a Roxy danzando y lo hubiéramos perdido ahí de lo que hace? Y le dijo al pastor, no, mi mamá canta, yo no canto. Y mi esposo, el pastor, que es muy buen pastor, ¿cierto? Viene de cerca la recomendación, pero tengo que decírselo. Que Dios le habló y le dijo, ella va a ser una ministra de esta casa. Ella es una mujer que va a ministrar a las naciones. La tomó porque Dios le habló. No escuchó lo que ella dijo, no escuchó lo que la gente dijo de ella, sino escuchó lo que la cabeza le dijo. La puso en el lugar donde debía estar. Entonces cuando venga su pastor y usted le diga, no, es que yo quiero ser rockero, quiero tocar la batería, y el pastor le diga, parece que no soy, no sé, es que yo soy. Y el pastor le diga, es que Dios me dijo que tú no eres para la batería. Usted diga, ok, dos cosas, me someto a la voluntad de Dios y que Dios lo vea contigo, pastor. Porque si tú no escuchas al Señor, Dios se le va a ver con su pastor. Pero deje que el pastor funcione de acuerdo a la cabeza que es Cristo. Y empújelo a eso. Pastor, vengan más semanas de consagración, que venga más tiempo en el que busquemos al Señor. Porque Él es la cabeza de nuestra iglesia. Él es la cabeza. Efesios 4:15 dice, sino que siendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. O sea, no solo es el fundador, no solo es el fundamento, no es solo que nos mueve, también es la altura en la que debemos crecer. Por eso nuestra iglesia tiene que estar fundada en Cristo. Quiere decir ser como Él, llegar a la altura de Él. ¿Y qué aprendíamos el domingo también? No lo vamos a lograr, pero lo estamos intentando. ¿Cuándo lo vamos a lograr? Cuando Él complete la obra en nosotros. Mientras, ¿usted qué tiene que hacer? Trabajar. ¿Para qué? Para apartarse, para ser una iglesia que esté con su lámpara encendida, para que Dios lo pille trabajando. Y cuando Él llegue va a completar ese trabajo que usted comenzó, para que seamos glorificados junto con Él. Ahora, cada miembro de una iglesia tiene relación única con los demás miembros de este cuerpo. Y esto es algo que no nos tiene que molestar, porque es como que yo le diga al dedo del pie gordo que se relaciona obligatoriamente con la oreja cuando no tiene nada, ni pito, ni que tocar la oreja con el pie, ¿cierto? Abajo. Son importantes, forman parte del mismo cuerpo, pero se relacionan de diferentes formas. El dedo gordo se lleva mejor con el de al lado, y el de al lado con el de al lado, y el con el chiquitito, ¿cierto? Para que usted se acuerde y no se le olvide lo que yo estoy diciendo. Yo soy más, cuando habla Gonzalo, mi esposo, son mucho más teólogos, ellos vienen con toda esa teología. Yo con un poquito más de risa para que usted se acuerde de lo importante. Todos nos relacionamos de forma distinta porque cada parte tiene una función esencial para el correcto funcionamiento. Dice Efesios 4:15-16, el siguiente. Si no está, lo leo yo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza,
coma, esto es Cristo, coma, de quien todo el cuerpo, bien concertado, bien formado, bien unido y unido entre sí, por todas las coyunturas. ¿Qué son las coyunturas? Estas partes, ¿cierto? O sea que hasta esta parte, si usted es coyuntura, bienvenido, es muy importante, porque está uniendo al cuerpo. Amén. ¿Quién se siente coyuntura en este lugar? Amén. Oiga, si no están las coyunturas, ¿quién une a los pesados, a los antipáticos, a los que no se juntan con nadie, que no habla con nadie? Y esas hermanas intensas que usted llama, ellas unen al cuerpo. ¿Ve? Y la tiene que amar porque ella está uniendo el cuerpo. Yo no dije nombre. Está bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro y recibe su crecimiento para ir edificándose, para ir creciendo, para ir aumentando en amor. Porque si no tengo amor, esto quiere decir que dependemos los unos de los otros. No podemos movernos sin el otro. No podemos dolernos si el otro no nos duele. No podemos avanzar si el otro no está al lado nuestro. Tenemos que honrar, tenemos que alegrarnos, tenemos que reconocernos, tenemos que amarnos y valorarnos. Porque si un cuerpo se duele, lo dice la palabra, todos nos dolemos. Y dice 1 Corintios 12:21, el ojo no puede decirle a la mano... Estoy avanzando porque me di cuenta que he hablado mucho, perdón. Oh my God. El ojo no puede decirle a la mano, 1 Corintios 12:21, no puede decirle a la mano, no te necesito. Eso quiere decirle que cuando venga una hermana y le dice, hermana, quiero orar por usted, usted no puede decirle, no, hermana, no ore. Hermana, no sea antipático. Mire, si la hermana o el hermano le dice puras tonteras, bueno, pásalo por el filtro, dígale al hermano, ¿sabe qué, hermano? Afina tu oído. En amor, crezcamos en amor. Pero ¿por qué le va a negar al otro? O hermanos que no le gusta que le abracen. Mire, deje que lo abracen. Y después dígale, hermano, a la otra, no me abraces tanto, que no me gusta, me incomodo. Y crecemos, nos edificamos. ¿Ve? Pero seamos sinceros con amor. Todo lo que hagamos, hagámoslo con amor. Con amor. Voy a recordar. Que mi esposo no escuche, con amor. ¿Bien? Al contrario, todas las partes del cuerpo, hasta las más sencillas, son muy importantes y necesarias. Así que el apéndice, vuelve a decir, soy importante. La iglesia es una comunidad de creyentes que se relacionan entre sí, se preocupan y avanzan juntos hasta llegar a la estatura de Cristo. 1 Corintios 12, 25, hasta el 27. Voy a leer, creo, el 25. Dice, Dios lo hizo así, para que nuestro cuerpo no esté dividido. Entonces, cuando usted no deja que el otro ore, cuando usted no valora al otro, comienza la división. Porque pone una espina en el corazón del otro. Y el otro comienza a apartarse. Y comienza a sentirse mal. Y entonces comienza la mano a andar sola por aquí y todo el cuerpo por allá. A causa de su falta de amor, causa división y comienza a romperse el cuerpo, que es la novia de Cristo. ¿Ve que nuestras actitudes importan? También importa cuando a usted todo le duele. Vamos para el otro lado. No, son los que reciben dardos por si acaso. No, es que me llegó un dardo. Nadie te mandó un dardo, pero te mandaron un dardo. Entonces tú sientes que tienes dardo. Está lleno de dardos. Y todo lo que hace la gente es un dardo. Y te llaman don dardo. Esa persona también están equivocadas. Porque si tú sientes que te llegó un dardo, bueno, entra la intimidad, dices, esta parte del cuerpo parece que este hermano no me ama, no funcionó la coyuntura, nadie nos está uniendo, entonces voy a ir a hacer yo coyuntura. Y le voy a decir al hermano, ¿quisiste mandarme un dardo? Fue idea mía porque a mí me llaman don dardo. Y sana el cuerpo para que sigamos creciendo. Amén. ¿Usted quiere tener una iglesia sana que crezca? ¿Cuántos venían de esa iglesia que los chismes iban y venían y qué agotador? Hay gente que me dice, pastora, prefiero estar en mi casa, que era la iglesia puro cagüín, puro atado. No podemos ser ese tipo de iglesia. Tenemos que ser la iglesia que construye, que edifica, que crece, que ama, que honra como Cristo lo hizo. La iglesia está en una misión constante. ¿Por qué Dios nos formó y nos hizo cuerpo? Porque no tenemos una misión. ¿Y cuál es esa misión? Usted que es una iglesia estudiosa, antes que pase el estudio, ¿cuál es la misión que tenemos? Todos tenemos una sola misión. No pases
Gracias. ¿Cuál es nuestra misión? Está escrito, lo debería tener en su casa. Le voy a regalar al fin del estudio un cuadro a cada uno que diga. Lo hemos hecho todo mal, Gonzalo. Tenemos una misión constante por Cristo, que es acercar al mundo a Cristo. Que dice ir y hacer discípulos. Hermano, si usted no sabe su misión, es como que trabaje en una cafetería y no sepa que su misión es hacer café. ¿Qué está haciendo aquí? Nuestra misión constante es que Cristo, que el mundo sea acercado a Él, realizando el propósito redentor de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la gente se acerque a Él, le conozca, sea libre, se arrepienta y pueda recibirlo como su Dios y su Salvador. Entonces cuando la gente ve así como a 500 locos que se aman, se abrazan, se besuquean, oran y dicen, ¿qué le pasa a esos 500 que parece que fueran uno? No saben que fuimos formados por uno, fundados en uno, comprados por uno a precio de sangre. Por eso funcionamos como uno, porque como ese uno nos amó, nosotros amamos. Y ahí casi que no tendríamos ni que salir a predicar. ¿Se imagina qué loco los 500 caminando en la calle así abrazaditos? No necesitamos nada más para predicar que el amor de Cristo. Voy a ir terminando. 2 Corintios 5, 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio entonces Él, que es nuestra misión, que se le fue entregada a los discípulos, que es ir y... Entonces, ¿cuál es su ministerio? El ministerio de la... Perfecto, repítalo. ¿Cuál es mi misión? Bien, pasaron la prueba. Como miembros del cuerpo de Cristo tenemos un propósito y es ir y acercar a la gente. La iglesia es un reflejo al mundo de la reconciliación en Cristo Jesús. Vivimos en función de esto. Donde estemos debemos pensar en esto. Debemos despertando pensando en cómo yo reconcilio a la gente con Cristo. Debemos dejar las cosas terrenales y comenzar a planear sobre esto. Usted debería estar diciéndome, pastor, acuérdese que nuestro ministerio de todos es reconciliar a la gente. ¿Cuándo viene el siguiente evangelismo? ¿Cuándo volvemos a salir a la calle? ¿Cuándo hacemos un culto evangelístico? ¿Cuándo vamos a ir a buscar a los borrachitos, a los que están tirados, a los que tienen hambre? ¿Cuándo vamos a hacer lo que Cristo nos mandó a hacer a todos? Que lo demás es que lo que tenemos don y lo que hacemos en la iglesia, pero lo que tenemos que hacer es ir a reconciliar a la gente. ¿Cuándo lo hacemos? Y eso tiene que ser porque Cristo llegó a la tierra, nació, se los decía yo, y decía, en algún momento tengo que morir para que estos sean reconciliados. En algún momento tengo que ir a la cruz para que ellos sean salvados. Cristo nació y murió pensando en cómo nos reconciliaba con el Padre. Usted tiene que hacer lo mismo, porque ese es nuestro ministerio. Usted como iglesia, ahora ya estamos aquí, formamos parte del cuerpo, entonces todos tenemos que ir a donde va la cabeza, que es Cristo. Y Cristo está pensando, hay 300, me faltan unos 100 más antes que yo venga, faltan 400, me faltan 500, porque la cabeza está constantemente pensando en cómo atraer más gente hacia Él. Y si usted forma parte de este cuerpo, tiene que estar en la cabeza de Cristo. Nuestra cabeza debe vivir en función de esto. Usted y yo debemos vivir bajo la misma visión, que es una: reconciliar a la gente. Reconciliar a la gente. Reconciliar a la gente para que pueda ser parte de la familia de Dios, que es la mayor bendición que tenemos, formar parte de esta hermosa familia. Usted no lo sabe, pero hay gente que viene aquí, no tiene papá, no tiene mamá, no tiene a nadie en este país, y usted encontró familia. Pastora, que es llorona. Usted se moriría de los testimonios que uno escucha. Hay gente que está sola en este mundo y solo en Cristo, en la familia de Cristo, encontró reconciliación, encontró amor, encontró el cariño que necesitaba, aun cuando la sangre de algunos no fue la mejor, aun cuando se les fue negado el amor de familia a través de la sangre, del linaje de su familia. En Cristo a nadie se le niega ser parte de esta familia.
Y mire qué poderoso es esto, porque si usted escucha a alguien en su trabajo que dice: nadie me quiere, estoy triste, tengo depresión porque mi novio me dejó, no sé qué, usted tiene una entrada para decirle: yo conozco a uno que quiere hacerte parte de su familia, yo conozco a uno que no te va a rechazar, yo conozco a uno que no le tienes que aparentar, que no le tienes que agradar, que Él te amó desde antes que tú nacieras. Tú no lo sabes, pero Él ha estado golpeando y Él te está esperando. Y ahí tenemos una oportunidad de atraer y atraer a esta hermosa familia que es del cuerpo de Cristo a la gente. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Romanos 8:29. Con esto voy a ir terminando. Si lo ponen ustedes primero, yo no lo escribí. Dice así: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mire lo poderoso que quiere decir esto: que Dios te escogió, que Dios te trajo para ser transformados, pero no a lo que tú quieres ser, sino que te trajo para ser parte de esta familia, pero te puso un modelo, que es el que escogió primero. Y ese que Él escogió primero fue el que fue hasta la cruz por ti, y que dio su vida por amor a ti, y que te invita a ser parte de esta familia. Eso quiere decir que tú y yo tenemos que ser como nuestro hermano mayor fue, que fue Jesucristo. Póngase de pie, que Él no escatimó. Venga la banda, por favor. Él no escatimó, Él no escatimó. Y Él sabía que iba a tener que dar el ejemplo. Él sabía que iba a ser el hermano mayor de la familia, y que en algún momento tú y yo íbamos a tener que decirle: oye, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué quiere decir esto? Si te está costando, ponga atención, no se distraiga. Ponga atención, porque es lo que Cristo quiere que seamos, no solo exclusivamente los servidores. Precioso Dios. A través de la fe en Jesucristo, los creyentes se convierten en hijos de Dios. A través de lo que Él hizo, la gente viene, pero a través de lo que Él hizo, tú y yo somos transformados a su imagen, y entonces la gente puede ver en ti y en mí al Salvador. Y cuando la gente ve un cuerpo que funciona bien, ve en ti y en mí al Salvador, y quiere ser parte de este cuerpo. Por eso tú y yo tenemos que relacionarnos con el cuerpo como Cristo nos ve y como Él se relaciona con nosotros, para que podamos hablar de Él. Mira, en este pasaje Pablo usa la palabra xenos para extranjero. En todas las ciudades griegas había xenoi, que en plural significa a los que no se les hacía la vida muy fácil, o a los extranjeros que se les miraba siempre como menos, con desagrado, a los que eran los despreciados. Entonces entendemos de dónde viene la palabra xenofobia, que son los que odian al extranjero. Pero sabes, yo quiero decirte algo: dentro de la iglesia y dentro de este cuerpo no puede existir nadie xenofóbico, nadie clasista, nadie homofóbico. ¿Sabes por qué? Porque Cristo acercó a los xenoi, Cristo acercó a los apartados, Cristo acercó a los despreciados, Cristo acercó a los que nadie quería, y los acercó y los hizo parte de este cuerpo. Cierra sus ojos, yo quiero orar por ti. Precioso Espíritu Santo, en ti Jesús hay sitio para todos en esta familia. Padre, tú nos diste la posibilidad a cada uno de formar parte de la familia. Todos somos parte de esta familia. Naya, por favor, venga a tomar el micrófono. Cierre sus ojos, cierre sus ojos. Y si usted está entendiendo esto, dígale: Señor, lo primero que tendría que entender es pedirle perdón por no haber entendido el correcto funcionamiento que usted tiene, la responsabilidad que tiene al formar parte de este cuerpo. Precioso Espíritu Santo, queremos ser esa iglesia
Queremos ser ese cuerpo que te honra. Queremos ser ese cuerpo que funciona en unidad, Señor, amorosamente. Queremos ser esa iglesia, Señor, que te honra con lo que hace, Padre. Queremos comenzar a relacionarnos como tú te relacionarías con nosotros. Queremos ver al otro como tú nos viste, Señor, que viniste a esta tierra y nos miraste con amor. No miraste, Señor, en nosotros error. No miraste en nosotros, Señor, lo que todo el mundo ve. Tú nos amaste. Ese cuerpo, esa iglesia queremos ser. Precioso Rey. Precioso Rey. Señor, queremos ser esa iglesia. Queremos ser la iglesia que reúne a todo tipo de personas y realidades. Queremos ser la iglesia que dé un lugar, un refugio, un apoyo. Queremos ser la iglesia que sea familia para otros, Señor. Queremos ser esa iglesia que dice Hechos que se mantenían firmes en la enseñanza, pero que además en la comunión compartían el pan en oración, y que todos los creyentes juntos tenían todo en común. Queremos ser ese tipo de iglesia. Precioso Espíritu Santo, trae a nosotros, Señor, esa revelación.